Si usted es una de esas personas que mes a mes, cuando el boletín es publicado, no entiende, no sabe cómo leerlo, no entiende esas fechas, no sabe lo que es una visa disponible, no sabe por qué hay dos tablas, no sabe por qué tiene que leer, no sabe qué es lo que tiene que leer, o tiene otras dudas respecto al boletín de visas, este es el video para usted. En este video trataré de explicar de forma súper básica, con manzanitas, lo que es el boletín de visas, para qué se utiliza, qué datos usted necesita, quiénes tienen que consultarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le invito desde ahora que se vaya suscribiendo e invite y comparta posteriormente el contenido con sus amigos. Nos vemos luego de la pausa. Quédese hasta el final. Bendiciones, un grato placer que puedas acompañarme en un nuevo video. La invitación, como siempre, a que si no estás suscrito, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Si por si acaso es primera vez que me ves, yo soy Aries Luzón, consultor de inmigración, y en este canal pues mi interés es compartir contenido que pueda ayudarte a que puedas tramitar de forma exitosa todos tus casos. Así que si conoces a alguien que esta información le pueda ser de utilidad, compártala, porque de seguro a alguien más le va a servir. Como ya vieron en el título y adelanté en la introducción, vamos a estar hablando sobre boletín de visas, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera sin muchos tecnicismos, lo más sencillo que se pueda, para que finalmente, si usted por si acaso no lo entiende, pueda entenderlo. Para poder entender la función del boletín de visas, tenemos que entender de manera básica algunas cosas del sistema migratorio de los Estados Unidos. Lo primero es que es un sistema migratorio bastante complejo porque maneja diferentes tipos de procesos. O sea, millones de personas todos los años solicitan diferentes tipos de beneficios, visados, diferentes cosas. O sea, podemos durar acá horas enumerando los diferentes permisos, visas, otros tipos también de beneficios que se pueden solicitar al gobierno de los Estados Unidos. Por ende, como es un sistema tan complejo, debe crear mecanismos para poder controlar su migración, porque de lo contrario el país se llena en cuestión de pocos años. Entonces, en el caso de las peticiones familiares, que es lo que nos vamos a enfocar en este video, lo que tiene que ver con peticiones de residencia basada en familia, no es la excepción. Y si verificamos las estadísticas de los últimos 5, 6, 7 años, vamos a ver que el promedio de peticiones de I-130 sometidas a UCIS serían unas 800,000 anuales más o menos, lo que es un número bastante alto. Entonces, si usted le da residencia a todas esas personas, usted va, como digo, llenar el país en poco tiempo. Entonces, como existen tantas solicitudes, hace tiempo que el gobierno ideó un mecanismo para controlar esta parte. Y en lo que respecta a las peticiones de residencia basada en familia, la ley estipuló un número máximo de solicitudes, o más bien de visas de inmigrante, que se pueden emitir, que son 226,000. Este número no es importante que usted lo sepa, lo digo para fines de referencia. En la ley está estipulada que se deben, o más bien que no se deben emitir más de 226,000 visas. Ese es el total durante cada año fiscal. Un año fiscal inicia el 1 de octubre de un año y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Entonces tenemos un problema. Si usted tiene 800,000 personas promedio que cada año solicitan visa y usted solamente tiene 226,000 que la ley permite que se puedan emitir, entonces ahí tenemos problemas. Y cuando hablamos de visas de inmigrante o 226,000 visas, vamos a cambiar ese término para que no le cause confusión. Vamos a cambiar eso por residencias. Si existe un tema técnico por lo cual se habla de visas de inmigrante, pero vamos, ¿verdad? Para que usted no se confunda, vamos a hablar de residencias. El gobierno autoriza 226,000 residencias.
Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que estas 226,000 serán repartidas entre las categorías de preferencia, que son las categorías que posteriormente vamos a ver que forman parte del boletín de visas. La categoría F1, F2A y F2B, F3 y F4. En el caso de los familiares inmediatos, que son los cónyuges, los hijos menores y los padres de los ciudadanos, la ley contempla visas ilimitadas para esas personas. Por ende, usted no va a ver los familiares inmediatos en el boletín de visa y por eso el tiempo de espera de ellos es más corto. Entonces, sabiendo de que existe un total máximo de 226,000, esas 226,000 se reparten entre las categorías que dije, entre la categoría F1, F2A y F2B, F3 y F4, en diferentes porcentajes, y a cada país también se le asigna un determinado número de visas que pueden emitir durante ese año fiscal. Y repito, cuando digo visas de inmigrante, mantenga en su mente residencias. El número o el porcentaje asignado a cada categoría, eso es irrelevante que lo hable, porque al final a usted le va a confundir mucho más. Para fines de la explicación es totalmente irrelevante, pero sepa que esas 226,000 se distribuyen entre diferentes porcentajes entre esas categorías de preferencia. Entonces, ahí es donde viene el tema del boletín de visas. Y vamos a utilizar algunos paralelismos para que usted pueda entender la función de este boletín de visas. Imagínese que usted tiene una panadería. El pan es algo que lo conoce todo el mundo, panadería o repostería. Y que usted ahí diariamente usted tiene capacidad para hacer 100 fundas de panes, o paquetes de panes, o bolsas de panes, como usted le quiera llamar. Si usted tiene esa capacidad, pero cuando usted abra la puerta al otro día, usted tiene 1,000 personas en la fila, usted lastimosamente no va a poder proveerle a todo el mundo de un producto. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Como cualquier proveedor de algún bien o servicio responsable, lo que haría es crear un sistema de turnos para que, si solamente le puedo dar a los primeros 100, el que está de 101 en la fila, al otro día sea el primero y yo le dé unos turnos. En el caso de inmigración funciona muy similar, como un prestador, en este caso para los fines de que estamos hablando de residencias, a usted le asigna un turno solo cuando usted presenta su solicitud. Solo que en vez de asignarle un número como tal o una codificación, le asigna una fecha, que es lo que se conoce como fecha de prioridad. Entonces, esta fecha de prioridad, por definición, es la fecha en la que UCIS recibe su caso. Y digo yo UCIS recibe porque es diferente a la fecha en la que usted envía. Si usted envía su caso en papel, puede que tarde varios días en llegarle a UCIS. Entonces, la fecha de prioridad va a ser el día en que UCIS recibe. Si usted hace el proceso en línea, será el mismo día que usted someta, porque tan pronto usted pague, le asignan a usted su número de recibo y le asignan una fecha de prioridad. Entonces, esa fecha que usted le asigna sería el equivalente a cuando usted va a un establecimiento que le dan un turno. Esa fecha es su turno en la larga lista de espera. Porque ya les dije que solamente hay 226,000 que se distribuyen entre diferentes categorías, pero hay mucha gente en una cola. Entonces, el tiempo de espera de cada categoría ya está estipulado. Y usted me diría, ¿cómo eso se puede calcular? Sencillo. Y ponemos el mismo ejemplo de la panadería. Si yo tengo una panadería y tengo la capacidad para dar 100 fundas diarias de pan, y yo tengo 1,000 personas en la fila, la persona que esté en el puesto 1,000, ¿cuántos días va a tener que durar para obtener su funda de pan? 10 días. Porque los primeros 100 vayan el segundo día, luego hasta el 200, luego 300, y la persona que esté en el número 1,000 va el día número 10 a obtener su residencia. Entonces, en base a cálculos de la cantidad de visa que hay disponible, la cantidad de cola, está estipulado el tiempo promedio de espera que usted va a tener, basado en ese mismo principio. Obviamente hay unos cálculos más complejos, pero para que más o menos usted entienda cómo funciona. Y por eso es que sabemos los tiempos de espera promedio. Obviamente, de manera exacta no le podemos decir o puntual el tiempo exacto que va a tardar, porque hay otros asuntos ya relacionados a embajada que van a variar. Pero, digamos, la variación sería de un año, un poquito más. Fuera de eso, podemos estipular más o menos el tiempo de espera.
Entonces, ¿qué es el boletín de visas? El boletín de visas no es más que una tabla que nos provee el Departamento de Estado. Bueno, en este caso son varias tablas. En el caso de las categorías basadas en familia, serían dos tablas, la tabla A y la tabla B. ¿Cuál es el propósito de estas tablas? Bueno, tienen dos propósitos. Primero, decirnos e indicarnos las fechas de corte con las que está trabajando el Departamento de Estado para fines de acción final, que sería asignación de entrevista para usted entregarle su visa de inmigrante o residencia, y la tabla B, que también es la fecha de corte para indicar, en el caso de UCIS, quienes pueden presentar solicitud de ajuste de estatus, y en el caso del Departamento de Estado, cuáles ya personas están hábiles para iniciar el tema de los 6 pasos. Y ya vamos a hablar un poquito del tema de la tabla A y la tabla B. Porque hasta el 2015, que fue cuando se inició en el año fiscal, en el año 2015, pero iniciando el año fiscal del año 2016, fue que se aperturó la segunda tabla. Anteriormente existía solamente una sola tabla. Entonces, hacer una pequeña pausa y mantenga en mente lo que le acabo de decir, lo que le acabo de explicar, de lo complejo de Estados Unidos, de la cantidad de residencias que permiten, que se distribuyen a las categorías, que el tiempo se puede calcular, y eso vamos a verlo más adelante, hablar ya de manera resumida cuánto tarda categoría, de cómo eso se puede determinar. Y entonces hay dos tablas. El Departamento de Estado todos los meses publica esto con un mes de antelación. Es decir, ahora en el mes de julio que estamos grabando este video, ya se publicó el boletín de visas del mes de agosto, que entraría en vigor el 1 de agosto de este año, el mes próximo. Entonces, tenemos dos tablas, como dije, y luego voy a pasar a la tabla para que usted vea, describirla de manera total, qué columnas hay ahí, qué información está ahí, por qué las fechas están ahí. Entonces, a la hora de revisar el boletín hay varias cosas que usted tiene que tener pendiente. Primero, en todo momento, usted tiene que saber cuál es su fecha de prioridad. Y repito, la fecha de prioridad está en su recibo, el que usted obtuvo cuando sometió su petición. Usted tiene que saber con exactitud cuál es su fecha de prioridad, que es un día, un mes y un año. No es suficiente que sepa el mes y el año, porque un mes tiene 30 días, en el caso de febrero 28-29, y para un boletín de visas puede haber un corte a mediados de mes o a inicios, y usted puede quedar fuera por una cuestión de días. Por ende, tiene que saber con exactitud cuál es su fecha, mes y año. Otra cosa que usted tiene que conocer es cuál es su categoría, si usted es un F1, si es un F2A, si es un F2B, si es un F3, un F4, porque conociendo esto va a también saber qué tanto tiempo le puede faltar para su proceso, y eso va a evitar que usted constantemente esté revisando el boletín de visas si no tiene que revisarlo. También, si sabe que es una categoría de familiar inmediato, si es cónyuge de ciudadano, si es hijo menor o si es padre, tampoco tiene que ver el boletín, porque a usted no le aplica el boletín. O sea, los que le corresponde son a las categorías que están limitadas a una cuota de visa y que por ende están sujetos a una espera. Y el boletín de visas al final lo que sirve es de un control. Entonces vamos a explicar lo de la tabla A y lo de la tabla B para que se pueda entender con un ejemplo práctico. Vamos a ver un hospital moderno en el que usted tiene que pasa muchísimo, ir a un área de facturación, tiene que tomar un turno ahí, y luego de que usted facture, entonces tiene que hacer otro turno para que el doctor le atienda. Yo he ido a centros médicos que es así, que primero pasa a facturación, hace su turno, va y paga, y luego tiene que hacer otra fila y esperar otro turno. En el caso de las tablas A y la tabla B, repito, estamos hablando porque hay otras tablas en el boletín, lo que tiene que ver con peticiones familiares, funciona algo muy parecido. La tabla B es la que simbolizaría esa primera turno, esa primera fila que usted tiene que hacer para que le facturen. Entonces, luego de que UCIS aprueba su petición, tiene que pasarla al Departamento de Estado. Entonces,
No todos los casos que son aprobados por UCIS y que son enviados al Departamento de Estado califican para iniciar la segunda fase del proceso, que son los 6 pasos. ¿Por qué? Porque como ya dije que los tiempos están estipulados, una categoría F4, que si no es de México tarda aproximadamente 14 meses, si usted le aprueban en 1 año, en 2 años, y le permiten que usted pueda comenzar los 6 pasos de una vez, para el momento de que llegue su disponibilidad de visa y que le puedan asignar una entrevista, todo lo que usted ha pagado o toda la documentación que usted subió va a vencer. Entonces, por esto que muchas personas que le aprueban su caso, cuando intentan hacer los 6 pasos, se van a dar cuenta de que tienen un aviso que dice que debido a las limitantes de las visas, este proceso no califica para continuar. Y es por el tema de lo que dije de lo de la ley. Entonces, esta tabla B, que repito, inició a partir del año 2016, por lo menos ser publicada para el público, nos indica esto. O sea, y repito, vuelvo al ejemplo que planteaba. Usted está en un hospital, usted tiene que hacer 2 filas y esta primera fila sería para eso. Luego de que usted termina eso, tiene que hacer otro turno y ya es entonces por la tabla A. La primera tabla que tiene que observar es la tabla B. Hasta que su fecha no sea cubierta, que voy a hablar posteriormente como tenga el ejemplo, pero sencillo. Cuando se dice que su fecha está cubierta, es que la fecha que está en la casilla y en la columna que a usted le corresponde, la fecha que dice ahí, sea superior a la suya. Eso muy probablemente, y es lo que quizá la peor confusión de las personas, que a veces las personas entienden que van a ver su fecha de prioridad reflejada en el boletín. Y usted probablemente nunca la va a ver. Usted va a ver una fecha que va a ser superior a la suya para el 99.9% de las veces. Entonces eso quiere decir que ya su fecha fue cubierta, porque el boletín da saltos. El boletín no se va moviendo día a día, sino que puede ir, por ejemplo, del 3 de enero del 2023 al 12 de diciembre del año 2023. Entonces, para no disgregarnos, esa tabla B simboliza ese primer turno que usted necesita hacer para usted facturar, porque hace algo parecido. Usted tiene que pagar su visa de inmigrante, tiene que llenar el formulario de ese 260 y le permiten cargar documentos. Pero si usted se fija, la diferencia de fechas entre la categoría, entre la tabla A y la tabla B no es tanto, es 1 año, 1 año y medio, por lo general menos de 2 años, porque le dan, o sea, no la ponen tan diferente para que no pase lo que dije al inicio de por qué no le permiten desde que le aprueban usted subir, porque todo lo que suba a usted se le va a vencer. De igual forma hay cosas que se pueden vencer, pero no se le va a todos, o sea, no va a tener de que hacer incluso los pagos otra vez, cosa que pasaría si usted su caso lo deja frisado por 7, 8, 9 años. Entonces, esa es la función de esa tabla B: controlar las personas que pueden iniciar 6 pasos y en el caso de ajuste de estatus, aquellas personas que están autorizadas para someter su solicitud de ajuste de estatus porque su disponibilidad de visa no está demasiado alejada. Quizás hasta ley de 1 año, 1 año y pico, 2 años como mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la tabla A? La tabla A sería el equivalente al mismo hospital. Luego de que usted hace su primera fila, usted no sabe qué tiempo va a tardar haciendo una fila, porque quizá usted el 30 y le atienden, pero después usted el puesto 50 en la fila para ver al médico. O sea, no es que tan pronto usted termine ahí, le van a atender, tiene que hacer otra fila. Sería el equivalente a la tabla A, que es la de acción final, que es la que determina cuándo usted tiene visa disponible. Y para aplatanar ese término, visa disponible sería el equivalente a que ya su turno en la cola ya llegó. Como el ejemplo que dije anteriormente, usted es el número 1000 y ya están atendiendo al 999, usted es el que sigue. O sea, ya llegó su turno para que le atiendan. Cuando usted llega al mostrador para que le den su funda de pan. Eso es la tabla A. Y se manejan exactamente el mismo criterio. Usted no va a ver su fecha ahí, probablemente nunca. Salvo, ¿verdad? Algunos, porque obviamente en esa fecha que aparecen ahí hay un montón de gente que presentó documentación, pero la mayoría de personas no va a ver su fecha y usted igual tiene que asegurarse de que en la columna y en la fila que a usted le corresponda, la fecha que diga en el boletín sea una fecha inferior a la suya. Eso quiere decir que ya usted tiene visa disponible. Y luego vamos a responder algunas preguntas como que cuánto tiempo tarda después que mi visa está disponible, porque hay personas que entienden que tan pronto usted tiene visa disponible, usted le van a llamar al otro día para que tenga una cita.
Entonces, esa es la función del boletín de visas y por eso es que los familiares inmediatos no están ahí, porque los familiares inmediatos no están sujetos a una cuota. Estas tablas lo que llevan es el control de esa cuota. Entonces, como ya dije al inicio, los tiempos están establecidos. Por ejemplo, si no es de México, una categoría F1 está tardando aproximadamente unos entre 8 o 9 años. Si es una categoría F2A, está tardando más o menos entre 4 a 5 años. Un F2B está tardando entre 7 a 8 años. Un F3 está tardando más o menos 14 a 15 años. Y una categoría F4 está tardando entre 15 a 16 años, si no es de México. Si es de México, la categoría F1 está tardando aproximadamente unos 23 a 24 años. La categoría F2A está tardando igual unos 5 años aproximadamente. F2B está tardando unos 22 a 23 años. F3, que es la que más tarda, está tardando entre 25 a 27 años, y F4 entre 24 a 25 años, tiempo promedio. Basado en los cálculos y en la explicación que le dije, por las visas, la cantidad de residencias disponibles y las cuotas que se asignan, estos tiempos están estipulados. Entonces, el boletín de visas nos va más o menos diciendo con qué fecha ya están trabajando. Y usted puede hacer un cálculo entre la fecha de prioridad suya y la fecha con la que están trabajando. Por ejemplo, si usted es del 10 de enero del año 2015 y están trabajando con el 10 de noviembre del año 2015, usted está virtualmente a ley de un mes. Bueno, vamos a ponerlo más lejos. Vamos a ponerlo... que no sé, usted es de 1 de junio del año 2015 y están trabajando con el 10 de diciembre del año 2014. Usted más o menos está alejado unos 7 meses, pero esos 7 meses en boletín podría ser, porque eso también confunde a la gente, pudiera ser mucho menos tiempo en boletín de visas, porque el boletín de visas no se mueve de acuerdo al calendario regular. El boletín de visas va haciendo saltos y puede perfectamente de un mes a otro o no moverse, o moverse días, o moverse semanas, o volverse meses. Incluso han habido saltos importantes de cerca de un año. Entonces, esa diferencia de 7 meses puede moverse entre un mes a otro, pero el tema de los tiempos, más o menos, porque dependen de varios factores, se va manteniendo como yo se los acabo de mencionar. Entonces, voy a pasar ahora a la tabla para hacer una explicación de cómo está estructurada, de qué datos usted tiene que ver, y luego a responder algunas preguntas, pero espero que lo que acabo de explicar se haya entendido. Entonces, vámonos a la tabla. Al boletín de visas. ¿Cómo usted encuentra el boletín de visas? Usted simplemente tiene que escribir Visa Bulletin. O sea, eso que dice acá, Visa Bulletin, usted lo escribe en Google y le va a aparecer. Vamos a buscarlo. Para que usted sepa. Usted escribe Visa Bulletin o boletín de visas. Le va a llevar a esta página que está acá. Y acá siempre le va a decir cuál es el boletín actual y cuál es el que viene. Si el boletín ya fue publicado el mes que viene, le va a aparecer acá. Si no, entonces no le va a aparecer y solamente le va a aparecer el del corriente. Entonces, este es el boletín de visas. Entonces, la gente hace preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo el boletín de visas es publicado? No existe una fecha específica de publicación, pero generalmente el boletín de visas se publica entre la primera y la segunda semana de cada mes. Entre el 7, 8, 9, a veces el 12, el 13. A veces ha superado esa cantidad esa fecha, pero regularmente el 90% de las veces se publica dentro de ese rango de tiempo. Entonces, como ya mencioné, el boletín tiene varias tablas. Las dos que a usted le compete son esas dos, porque las demás tienen que ver con residencia basada en empleo, con visas de diversidad, y a usted esa parte no le interesa si usted está tramitando una petición familiar. Entonces, usted simplemente, como dije, tiene que concentrarse en 3 cosas básicas. Tiene que saber cuál es su fecha de prioridad, y en el enfoque de la columna, primero saber en qué etapa usted está de su proceso. Si usted le acaban de aprobar su I-130, y repito, esto es una categoría de preferencia, entonces la primera tabla que usted debe prestar atención es la tabla B, para determinar cuándo usted va a poder hacer sus 6 pasos. Pero bueno, vamos a hablar de la tabla. La tabla, como ustedes ven, tiene 6 columnas. A usted, de esas 6 columnas, solamente le deben importar 3, que es la columna número 1,
la columna número 2 y la columna número 4. Y 4 si usted es de México. Si usted no es de México, las únicas dos columnas que usted le tiene que importar en ambas tablas es la columna número 1 y la columna número 2. ¿Por qué? Porque esta columna número 2, la 1 representa la categoría que usted la va a necesitar y la 2 representa todos los países del mundo con excepción de China, India, México y Filipinas. Porque esos países están separados y existen porque tienen una condición particular de inmigración y migración ha tenido la necesidad de separarlos y que mantengan fechas diferentes. Usted ve que en algunas fechas van a coincidir, otras no. Entonces, como usted no es de China, India ni de Filipinas, repito, y tampoco es de México, solamente su concentración debe ser en estas dos columnas. Si es de México, solamente le importa esta primera columna y esta segunda. Repito, porque hay gente que me dice, soy de Colombia, soy de Ecuador, soy de Italia, soy de Argentina. Todo el que no es de China, India, México y Filipinas se olvida de todo eso. Usted lo puede cortar de esas 4 que siguen. Solamente le debe importar esta primera columna y esta segunda. Entonces, ¿qué debemos saber? Como le dije en la categoría, F1 son hijos solteros mayores de 21 años de padre ciudadano. Esos son los F1. También lo puede ver como F21. Si es también derivado, que sería el F12 también, porque depende de la petición categoría F1. Entonces, si usted es F1, ve esta columna que está acá. Si usted es F2A, que lo puede ver, F2A son cónyuges e hijos menores de 21 años de residente. Lo puede ver como F21, que es el caso de la madre. Lo puede ver como F22, que es el hijo. Lo puede ver también como F26. Hay varios códigos. Lo puede ver como FX1. Lo puede ver como C21, C22. Todos esos códigos obedecen a la misma categoría y puede también visualizarlo acá, en esta celda, en esta fila. Los F2B son los hijos solteros mayores de 21 años de padre residente. Los F3 son los hijos casados de los ciudadanos y los F4 son los hermanos de los ciudadanos. Entonces, ya que usted sabe cuál es su categoría, si usted le aprobaron su I-130 y todavía tiene los 6 pasos bloqueados o quiere saber si puede comenzar los 6 pasos, todo lo que tiene que hacer es ir a la primera columna, ir a su fila, vamos a suponer que es un F2B, y desplazarse hacia la derecha. Si no es de México, se para aquí. Si es de México, sigue hacia la derecha y ve la fecha que dice ahí. Entonces, sencillo. Si la fecha que dice en el boletín actual es mayor a la suya, por ejemplo, aquí dice 1 de enero del año 2017. Si usted es del 31 de diciembre del 2016, su fecha está cubierta. Entonces, eso quiere decir que ya usted debería tener los 6 pasos habilitados para comenzar a hacer sus 6 pasos, o en caso de que se encuentre en Estados Unidos y cumpla con los otros requisitos, puede someter una solicitud de ajuste de estatus. En el caso de México es 1 de mayo del 2005, como ya mencioné ahorita. Los procesos de México, como son masivos, las fechas de ellos están mucho más alejados y por eso los tiempos de ellos duran más tiempo, y con excepción de la F2A, todos los procesos tardan más de 20 años. Entonces, por ejemplo, 1 de mayo del 2005, si usted su fecha es 1 de abril del 2005, su fecha está cubierta. Cuando hablamos de que esté cubierta su fecha, es que la fecha de corte con la que está trabajando migración sea una fecha después de la suya, porque la gente se complica mucho con ese término. Eso es que cuando hablamos ya le cubrió el boletín de visas en tabla B, es que la fecha que dice el boletín, que es la fecha de corte, para ellos trabajar sea superior a la fecha de usted. O dicho de otra forma, que la fecha de usted sea inferior a la fecha que dice ahí. Entonces, una vez usted ya hizo sus 6 pasos o presentó su solicitud de ajuste, ahora tiene que esperar que le llegue su fila. Es como ya dije lo del hospital. Usted primero paga en caja y luego tiene que hacer otra fila para que el doctor le atienda. Entonces, ahora tiene que someterse a la segunda espera, que como usted ve está más atrasada. En el mismo caso F2B, dice 1 de mayo del año 2016. Si yo soy 25 de febrero del 2016 o antes, mi fecha está cubierta siempre y cuando sea anterior a esa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo tengo visa disponible, ya yo tengo derecho a mi residencia, ya llegó mi turno en la fila. Como usted le quiera decir, todos son sinónimos. Ya esa espera que usted tenía que hacer, ya llegó su turno. Es como el boletín de visas equivale como cuando usted está en el mismo centro médico, que usted ve unos televisores, unas pantallas que están diciendo los turnos. Hay unos
que van diciendo los turnos que van llamando, y otros más modernos dicen los próximos turnos a llamar van a hacer esto. El boletín de visa equivale a exactamente eso mismo. Va avisándoles cuáles son los con los que van trabajando y le da una idea a ustedes de cuáles van a ser los próximos. Entonces ese es el trabajo del boletín de visas. Entonces, respecto a esto no hay que decir muchas cosas. Como dije, esas son las dos primeras tablas que usted tiene que ver, porque si usted baja, va a encontrar estas tablas. Esas tablas a usted no le interesan. La tabla que a usted le deben interesar son las dos primeras. Esta que dice Final Action Dates for Family Sponsor Preference Cases, y la otra que dice Dates for Filing, aquí en la parte justamente debajo. Entonces, creo que con esa explicación usted debería de entender. Entonces, yo tengo algunas preguntas por aquí que yo saqué que usted puede tener. ¿Por qué no salen los familiares inmediatos en el boletín de visa? Bueno, ya esa parte yo la expliqué. ¿Por qué no salen los familiares inmediatos? Déjame ver un momentito. Para sacar eso, porque eso no es necesario que se vea. Ok. Pues déjame ver qué hice. Déjame buscarlo aquí, que las tengo anotadas. ¿Por qué no salen los familiares inmediatos en el boletín? Cuando hablamos de familiares inmediatos de ciudadanos, hablamos de los esposos de ciudadanos, de los hijos menores de 21 años de ciudadanos y de los padres. No aparecen aquí porque estas personas no tienen que esperar en una cola. Si tienen que esperar por un proceso, pero los procesos propios de cada entidad tienen que esperar porque UCIS procese, luego porque el NBC procese y luego porque la embajada tenga cubo para atenderle. Pero no tienen que esperar un tiempo para que le aperturen 6 pasos, ni tienen que esperar un tiempo para que su visa ya esté disponible, porque por ley tienen visas ilimitadas, por eso están disponibles siempre. ¿Cuáles son las tablas que yo debo ver? Ya yo lo respondí eso. Usted debe de ver dependiendo de la etapa en el proceso que usted esté. Si usted le aprobaron su I-130, la tabla que debe ver es la tabla B. Ahora, si usted sabe que, en base a lo que acabamos de decir, que su proceso tarda 14 años y usted solamente ha pasado un año y le aprobaron su I-130, no tiene sentido que esté viendo el boletín de visas. No lo tiene, porque usted sabe todavía que le falta muchísimo. Usted va a ver que usted es fecha de prioridad 2023 y usted va a ver que van a estar trabajando con el año 2009, 2010 probablemente. Usted le falta demasiado tiempo, entonces no tiene sentido. Debe comenzar a ver el boletín de visas cuando se esté acercando, cuando ya más o menos usted tenga 10 años, 11 años, ahí usted comienza a ver el boletín de visas, pero antes no tiene sentido. Si lo quiere ver por cultura general, amén, pero no esperando que vaya a haber ningún beneficio para usted. ¿Cuándo es publicado el boletín de visa? Ya yo respondí eso, que no existe una fecha específica, pero generalmente entre la primera y la segunda semana de cada mes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, por ahí regularmente se publica. ¿Tengo siempre que revisar el boletín? No, ya expliqué en qué casos tiene que hacerlo. Igual, después que hace sus 6 pasos, tampoco tiene que estar viendo el boletín siempre. Quizá ya haría más sentido porque el boletín puede dar un salto importante, pero igual, usted va a esperar por lo menos un año y pico para tener el visa disponible, por lo que no tiene sentido que tan pronto haga sus 6 pasos esté constantemente viendo el boletín. ¿Cómo sé si su fecha de prioridad es abarcada? Ya lo respondí. La fecha que dice ahí, que ya le expliqué, que es sencillo, buscar en la primera columna la categoría que le corresponde y desplazarse a la derecha. Esa primera columna son todos los países del mundo, así que olvídese de que yo soy de Argentina, de que yo soy de Guatemala, todos están en esa segunda columna. La fecha que dice ahí en su categoría tiene que ser más alta que la suya, o la suya tiene que ser una fecha menor que la que dice ahí. Sencillo como eso. ¿Cómo funciona el tema del avance? Hay mucha gente que me pregunta, ¿usted cree que avance el boletín? ¿Avanzará o no? Esa parte solo la maneja el Departamento de Estado. Hay un departamento específico que es el control del tema de visas, que maneja en base a la tema de distribución, cómo se van avanzando, en base a cómo las embajadas van emitiendo las visas. En base a eso va realizando los avances en ambas tablas. O sea que eso no se puede terminar. O sea, nadie puede decir va a avanzar 15 días o va a avanzar 3 meses o 4 meses, a menos de que, como hizo el Departamento de Estado recientemente, avise los avances que se va a tener durante el año fiscal. Ya eso más o menos nos da una idea
Pero fuera de eso no podemos precisar con exactitud qué tanto va a avanzar. ¿Por qué mi país no aparece? Ya eso lo expliqué, porque en una columna están todos los países del mundo, con excepción que yo creo que el boletín eventualmente va a variar, porque hay algunos países como República Dominicana que quizá le vayan a poner su propia columna. Pero por el momento, todos los países del mundo usted no lo va a ver escrito, porque hay gente que ve México y China y se confunden. No, todo usted lo va a ver en esta columna, en esta. Todos los países están en esta columna. Y otra pregunta que la gente se hace es que si usted va a tener cita, tan pronto a usted la tabla A, que es la tabla que, repito, dice que usted ya está listo, si va a tener cita de una vez, y la respuesta es que no. Y por una razón sencilla, porque hay un proceso a nivel de embajada que se tiene que dar. La embajada tiene unos casos que ya tiene en sus manos, a los cuales tiene que tramitar y tiene que procesar. Entonces, tan pronto avisen que haya visa disponible, no le van a avisar de una vez. La embajada tiene que terminar con ese grupo y hacer un espacio para llamarle. Hay embajadas que tienen tan poca movimiento de tema de residencia, como, qué sé yo, como Ecuador, como Nicaragua. Me refiero en comparación, obviamente, con países como México, República Dominicana, Colombia, que el tiempo de espera, tan pronto tiene visa disponible, es un tema de días, y lo hemos estado anunciando por nuestro Instagram, que aproveche y sígame, Aries Luzón, que estamos publicando ahí en base a la cita que tenemos y la información que nos dan nuestros clientes. Estamos poniendo ahí los tiempos de espera para cada categoría en cada embajada. Entonces, por esa razón no va a tener cita de una vez. Algunos puede que sí, que repito, y otra cosa que tienen que tener en cuenta, el boletín de visa entra en vigencia el 1 del mes siguiente, por lo que si usted ahora en julio ve el boletín de agosto, usted tiene su fecha cubierta, no espere nada hasta que no entre ese boletín en vigor, que va a entrar a partir del 1 de agosto. Entonces ya a partir de ahí, si es una embajada que tiene disponibilidad inmediata, le va a enviar su cita en cuestión de días. Si es una embajada que tiene mayor cantidad de trabajo, como las que mencioné, entonces puede que usted dure meses o hasta más de un año para cita. Esas son cosas que usted tiene que tener bastante pendiente. Entonces, señores, díganme ustedes, porque yo creo que con esta explicación, ¿hay alguna explicación mejor de boletín de visas que esta? Me parece que no. Yo le expliqué lo más sencillo posible, porque hay muchos términos que usted escucha, como fecha de prioridad, visa disponible, que si cubrió. O sea, ese tipo de cosas creo que los aplatané para que más o menos usted entienda, y creo que en esencia logré explicarles el porqué de la necesidad de las tablas, para qué se utilizan, cómo leerlas, quién tiene que leer la tabla, con qué frecuencia y qué significan las fechas, qué información usted tiene que ver exactamente. Así que tenga pendiente siempre su categoría y su fecha de prioridad, para que cuando vaya el boletín, si le corresponde estar revisando, porque ya dije que todo el mundo no tiene que estarla viendo, usted sepa exactamente lo que tenga que buscar y sepa qué tanto le podría faltar. El hecho de que, repito, le tenga 7 meses de diferencia en el boletín no quiere decir que la realidad va a esperar 7 meses, porque perfectamente entre un mes y otro, entre un boletín y otro, puede dar un salto de varios meses, como ya hemos visto bastantes ocasiones. Así, señores, espero que con este video de 38 minutos haya quedado perfectamente claro este tema. Igual si quedó alguna pregunta, estaré pendiente en los comentarios. Así que nada, es un placer para mí, como siempre, explicar estos temas para que usted lo pueda entender. Deje sus preguntas relacionadas a lo que expliqué. Comparte este video con personas que usted entienda que todavía no saben o que tienen dudas del boletín, que no lo entienden. Espero haber aclarado todas sus dudas o la mayoría de ellas. Sígame en Instagram. Creo que este video vale que usted le dé like y lo comparta. Sígame en TikTok e Instagram, que compartimos muchos cortes informativos por ahí. Y nos vemos en una siguiente transmisión. Yo soy Aries Luzón. Un enorme placer, y nos estaremos viendo, si así el Señor lo determina, en un siguiente video. Bye bye, queden bien, bendiciones.